Continuamos con la serie expositiva del libro de Génesis. En el día de hoy vamos a estar estudiando todo el capítulo 5. Un capítulo donde vamos a encontrar una genealogía, una lista de los descendientes de Adán, donde parece que podemos no sacar mucho, pero sin embargo la palabra de Dios es útil en cada una de sus partes. Y aún en estos pasajes que parecen difíciles de estudiar, podemos sacar enseñanzas para nosotros. Así que les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 5 y vamos a leer el pasaje completo. Son varios versículos, pero son cortitos. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Hasta ahí la palabra del Señor. A lo largo de este capítulo 5, se nos menciona cuáles fueron los descendientes del primer hombre que existió sobre la tierra, es decir, Adán. Y como seguramente ustedes notaban a medida que leíamos, sus descendientes engendraron hijos y a su vez esos hijos, cuando crecieron, se convirtieron también en padres al engendrar a otros hijos. Ese es el proceso natural de la vida que nosotros vemos reflejado claramente en este capítulo. Si tomamos este listado de los descendientes de Adán y lo leemos de adelante para atrás o de atrás para adelante, vamos a notar que cada uno de los hombres que se mencionan en este capítulo pasó por la experiencia de ser hijo y también de ser padre. En otras palabras, cada uno de los mencionados en este pasaje fue engendrado por alguien y a su vez engendró a otros. Sin embargo, quisiera comenzar mencionando por lo menos
dos excepciones que tenemos que considerar en esta lista de descendientes. La primera de ellas es que Adán no tuvo un padre biológico como sí lo tuvieron el resto de sus descendientes. Y voy a explicar eso. Nosotros sabemos que todos los seres humanos que vinieron de Adán fueron el producto de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, Génesis 4.1, acompáñenme por favor a leerlo, está ahí nomás. Génesis 4.1 nos dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y ahora quisiera que lean conmigo Génesis 4.25, ahí nomás, que nos dice lo siguiente: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Cuando el autor escribe que Adán conoció a Eva, no nos está diciendo que él se sentó a charlar con su esposa para saber más acerca de sus intereses y de sus gustos, y así conocerla mejor. Más bien el autor utiliza la palabra conocer para decirnos de una manera decorosa que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer, lo cual en los casos mencionados trajo como resultado el nacimiento de sus hijos Caín y Set. Sin embargo, Adán no había sido engendrado de esa manera. Ningún hombre tuvo que conocer a ninguna mujer para que él naciera. Pues si Adán fue el primer hombre en existir sobre la tierra, entonces antes de él no había humanos que pudieran engendrarlo. Su origen, por lo tanto, tuvo que haber sido distinto al resto de los seres humanos, al resto de sus descendientes. Pero para nosotros que venimos estudiando el libro de Génesis, este no es un asunto desconocido, porque ya estuvimos viendo domingos atrás cuál fue el origen del hombre sobre la tierra. En Génesis 1:26 al 27 se nos dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 12 nos brindan algunos detalles más sobre el origen de Adán cuando se nos dice en el versículo 7 lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Los primeros capítulos de Génesis nos muestran entonces que el primer hombre, Adán, no fue sacado del vientre de una mujer, sino del polvo de la tierra. Y el responsable de que eso sucediera fue Dios, quien habiendo moldeado de la tierra el cuerpo de Adán, así como un alfarero lo hace con su vasija, entonces sopló aliento de vida en él, y el hombre entonces fue un ser viviente. De esa manera comenzó a existir Adán, el hombre de quien vendrían todos los demás seres humanos que habitarían la tierra. Entonces, la primera excepción que encontramos en este pasaje es que Adán es el único hombre mencionado en esta lista del capítulo 5 que no pasó por la experiencia del nacimiento humano. Más bien fue creado directamente por Dios del polvo de la tierra. Ahora, Adán no solamente fue distinto a sus descendientes en cuanto a la manera en la cual empezó a existir sobre la tierra, sino también en el hecho de que la imagen de Dios que en él estaba plasmada todavía no había sido afectada ni distorsionada por el pecado. Y eso lo voy a explicar ahora. Noten que en Génesis 5.1, que lo estuvimos leyendo recién, se nos dice lo siguiente: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Esto es una reafirmación de lo que el autor ya dijo en Génesis 1, 26 al 27, cuando escribió lo siguiente, y se los vuelvo a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sigue diciendo, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿qué significa esto de que el hombre fue hecho a imagen de Dios? Podemos preguntarnos. Una característica que Génesis no se la atribuye a ninguna otra criatura sobre la tierra. Cuando decimos que el ser humano fue creado a la semejanza de Dios, no nos estamos refiriendo a la apariencia física,
porque Dios es espíritu, como dice Juan 4:24, y un espíritu no tiene carne ni hueso como nosotros tenemos, Lucas 24:39. Más bien, cuando la Biblia afirma que el ser humano es hecho a la imagen de Dios, lo que se está diciendo es que Él fue creado con la capacidad de reproducir y reflejar el carácter de Dios. Por lo tanto, Adán se encontraba capacitado cuando fue creado para ser un representante de Dios sobre la tierra al reflejar el carácter de su creador por medio de su vida. La manera en la que Él obraría, la forma en la que Él se relacionaría con otras personas y el modo en el que Él ejercería su dominio y autoridad sobre la tierra harían visible algo de la naturaleza divina de su creador. Si Dios es bueno, justo y amoroso, entonces el gobierno de Adán sobre la tierra debería destacarse por esas características: bueno, justo y amoroso. Si él ejercía su autoridad de esa manera, entonces él le estaría reflejando bien y correctamente a su Hacedor. Ahora, aunque el hombre fue hecho para reflejar a Dios, hay que decir que el ser humano solamente puede hacer eso en parte y de manera limitada, porque hay atributos y derechos que solamente le corresponden a Dios, solamente a Él le pertenecen, y el hombre no debiera ni tampoco puede imitarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios, con todo su ser, está presente en todo lugar al mismo tiempo. Nosotros como seres humanos no podemos reflejar a Dios en ese aspecto porque somos criaturas que no tenemos la capacidad de estar en dos lugares diferentes en un mismo momento. Si yo estoy ahora predicando en esta iglesia, es imposible que al mismo tiempo esté presente en otro lugar. Por lo tanto, vuelvo a decirlo, no somos capaces de reflejar a Dios en la totalidad de su ser. Recordemos que no fuimos hechos iguales a Dios, sino semejantes a Él. Ahora, más allá de esto, el hombre sí fue dotado por el Señor para reflejarle en otros aspectos. Y como dije antes, Adán, como representante de su Creador sobre la tierra, debía gobernarla tal como Dios lo haría, de una manera santa, amorosa, bondadosa, justa, etc. De tal manera que al ver la forma en la que Adán y sus descendientes vivirían sobre la tierra y gobernarían sobre ella, uno debería poder ver reflejado el carácter de Dios en ellos. La imagen del Señor plasmada en el ser humano se haría visible por medio de la manera en la que esta criatura se conduciría en el mundo en el cual Dios lo había colocado. Sin embargo, no vemos que eso haya ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, ni tampoco se evidencia en la sociedad de nuestros días. Generación tras generación, los hombres se han involucrado en numerosas y sangrientas guerras en las cuales se mataban unos a otros, ya sea por poder, por riquezas o por lo que sea. Ni hablar de otros males de los cuales la humanidad ha sido testigo, como la esclavitud, la denigración de la mujer, el gobierno cruel de muchos reyes, las torturas, el racismo, persecuciones de todo tipo, genocidios y muchas otras cosas más. Y en el día de hoy prendemos la televisión y nos enteramos de todas las cosas malas que están pasando en el mundo: homicidios, secuestros, violaciones, pedofilia, robos, corrupción, guerras, violencia, inmoralidad sexual, y la lista sigue. Y cuando nos paramos frente a este oscuro escenario, quizás nos realizamos la siguiente pregunta: ¿es el hombre realmente portador de la imagen de Dios? Si esto es así, entonces, ¿dónde lo vemos reflejado a eso? Porque las evidencias de la historia y de nuestro alrededor parecieran decirnos todo lo contrario. Porque observamos que la humanidad estuvo en el pasado y todavía está en el presente, muy lejos de reflejar al Dios de la Biblia, al Dios que los creó. Y bueno, quisiera responder a esta pregunta con una ilustración. Supongamos que tú eres un habilidoso escultor que deseas esculpir tu imagen en una enorme piedra para luego colocarla en la plaza principal de tu ciudad. Por lo tanto, tomas tu martillo y tu cincel
y empiezas a trabajar sobre esa piedra para darle la forma deseada. Das unos martillazos por acá y otros martillazos por allá, prestando suma atención a cada detalle para obtener una obra bien lograda. Finalmente, tras muchas semanas de minucioso trabajo, has terminado tu magnífica escultura, logrando que se vea muy parecida a ti. Cualquier persona que te conoce ve aquella obra de arte y se da cuenta al instante que tú has plasmado tu imagen en esa escultura. Es así que terminado tu trabajo, llevas esa estatua de piedra hasta la plaza principal de tu ciudad para dejarla allí y exhibirla a la vista de todos los que pasan por ese lugar. Sin embargo, con el transcurso del tiempo sucede que algunas personas malintencionadas violentan y vandalizan esa estatua, ocasionándole graves daños a tal punto que la escultura que has tallado luce casi irreconocible. Cualquier persona que pasa por ese lugar ve tu estatua, pero no puede distinguir con mucha claridad a quién representa. Tu imagen todavía sigue plasmada en esa escultura, pero los demás ya no son capaces de distinguirla con facilidad. Y es así como sucede con el hombre. Dios ha puesto su imagen en el ser humano, pero esta luce casi irreconocible ante nuestros ojos debido al pecado, a los daños que el pecado ha ocasionado en ella. Por ejemplo, el hombre todavía mantiene su capacidad de gobernar sobre la tierra, la cual refleja de manera limitada el gobierno soberano de Dios sobre toda la creación. El hombre ejerce su dominio sobre este mundo, sometiendo a los animales, habitando diferentes zonas del planeta y haciendo uso de los recursos naturales que Dios ha colocado en este mundo. Sin embargo, aunque el hombre ejerce su autoridad sobre esta tierra, no lo hace a la manera de Dios. Es decir, el ser humano no gobierna como Dios lo haría, pues lejos de cuidar y embellecer este mundo, convirtiéndolo en un lugar cada vez más hermoso para ser habitado por todos, el hombre lo destruye, haciendo un uso egoísta y descuidado del mismo. Y todo eso con el fin de satisfacer su avaricia y sus deseos personales. Otro ejemplo más que podría dar al respecto es que el hombre también mantiene su capacidad de relacionarse con otros, lo cual refleja a Dios en el sentido de que nuestro Creador también es un ser relacional, es decir, Él es un Dios que se relaciona con otros. Sin embargo, la manera en la que el hombre se relaciona con sus semejantes no refleja el carácter de Dios, pues el Señor se relaciona con otros de una manera santa, pero el hombre no. Dios es generoso, compasivo, amoroso, justo, bueno y paciente en su trato con otros. Sin embargo, el hombre por naturaleza se muestra indiferente, egoísta, violento, insensible e impaciente en su relación con sus semejantes. Incluso es capaz de mostrar estas características negativas en sus relaciones más cercanas, ya sea con sus padres, con sus cónyuges, con sus hijos, etc. Entonces podríamos decir que la imagen de Dios no ha desaparecido del hombre, sino que sigue estando presente en él, aunque de una manera distorsionada o deformada. Como humanos, aún poseemos facultades y características que reflejan limitadamente a Dios. Sin embargo, estas se encuentran contaminadas por el pecado, a tal punto que por naturaleza no queremos ni podemos reflejar la santidad de Dios. Eso es algo que hemos perdido por completo con la entrada del pecado al mundo. Desde entonces, la intención de nuestro propio corazón es de continuo solamente al mal, como dice Génesis 8:21. Aunque Adán, al ser creado a imagen de Dios, había sido hecho sin pecado, porque Dios no tiene pecado, él decidió, sin embargo, hacer uso de su libertad original para elegir la senda de la desobediencia en lugar de andar por el camino de la obediencia. Teniendo la opción de obedecer a Dios, él optó por desobedecerle, perdiendo así su rectitud moral original con la cual había sido creado por Dios. Dios se la había concedido al crearlo, y Adán la había perdido al pecar contra su Hacedor. Ahora el pecado había entrado al mundo por su causa. La imagen de Dios
en él se encontraba afectada gravemente por el pecado, y lo mismo sucedería con sus descendientes. El mundo, en lugar de llenarse de personas que reflejarían el carácter de Dios, se llenaría ahora de personas que reproducirían el carácter pecaminoso de Adán. Por eso en el versículo 1 del capítulo 5 se nos dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pero dos versículos más adelante, en el versículo 13 afirma, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. En base a estos versículos podemos decir lo siguiente. Cuando vemos a Adán en el huerto, antes de la entrada del pecado, contemplamos una imagen que refleja a Dios. Pero cuando vemos a Set, el hijo de Adán, ya observamos una foto de la imagen pecaminosa de su padre. En palabras más sencillas, estamos afirmando que en un principio Adán reflejaba a Dios, pero después de que el pecado entrara al mundo, Set reflejaba a Adán. Y es en esa condición que todos nosotros nacemos al ser descendientes de Adán. Tenemos todavía la imagen de Dios en nosotros, pero está tan deformada por el pecado que no somos capaces de reflejar el carácter santo de nuestro Dios. El pecado ha contaminado nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a tal punto que constantemente nos inclinamos por naturaleza hacia el mal. Y es en este momento donde nos preguntamos, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para revertir esta trágica situación? ¿Hay alguna medida que nosotros podamos tomar para poder cumplir con aquel llamado inicial que teníamos en el huerto del Edén, de ser un reflejo del carácter de Dios? La respuesta a esta pregunta es lo que vamos a estar viendo ahora. Domingos atrás nosotros estuvimos viendo que Dios no se ha quedado de brazos cruzados al ver cómo su imagen en el hombre fue trastornada y deformada por el pecado del ser humano. Él no se ha quedado pasivo viendo cómo Satanás parecía haberse salido con la suya al lograr que aquellas criaturas creadas por Dios ahora dejaran de ser un buen reflejo del carácter santo del Señor. Dios haría algo que, de hecho, había sido planeado por Él desde la eternidad. El Creador llevaría a cabo un plan que había sido diseñado previo a que el hombre pecara. Incluso fue diseñado antes que Él creara los cielos y la tierra. Y la ejecución de ese plan se puso en marcha en Génesis 3:15, justo luego de que el hombre pecara y de que la serpiente pareciera entonar victoria. Fue allí que el Señor prometió que por medio de la descendencia de la mujer nacería un redentor que revertiría los efectos que el pecado había ocasionado. De modo que en el momento más oscuro del hombre, una luz de esperanza resplandeció para él. Y en el momento de gran festejo para Satanás, un anticipo de derrota total se había pronunciado contra su persona. Ahora, ¿quién sería ese descendiente que redimiría al hombre de su estado caído y que al mismo tiempo vencería a Satanás? La respuesta la encontramos mucho más adelante, a comienzos del Nuevo Testamento, cuando el ángel se le apareció en sueños a José, marido de María, y le dijo lo siguiente: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿a qué descendencia pertenecía Jesús? ¿Cuál era su árbol genealógico? Acompáñenme, hermanos, ahí a leer Lucas 3:23. Lucas 3:23. No lo vamos a leer todo, es bastante largo, pero solamente unas partecitas. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años
hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Pasamos al versículo 32. Dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arphasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, el descendiente que Dios había prometido en el Edén era Jesucristo, quien procedió no del linaje de Adán por medio de Caín, que se encuentra en el capítulo 4, sino por medio del linaje de Adán escogido por Dios a través de su hijo Set, que se menciona en este capítulo 5. Ahora bien, a diferencia de todos estos descendientes que encontramos en este pasaje de Génesis, Cristo no nació con pecado. Y por otro lado, a diferencia de Adán, él sí fue un hombre que reflejó plenamente la santidad de Dios. De hecho, las Escrituras nos dicen que Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, Hebreos 1:3. Incluso Cristo mismo pudo decir acerca de sí que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre, Juan 14:9. Por lo tanto, de Adán solamente podemos decir que antes de pecar, Él era un reflejo de la imagen de Dios, así como la cara de un rey impresa en una moneda es un reflejo de ese gobernante. Pero de Cristo podemos afirmar que Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él es la imagen verdaderamente expresiva de Dios, pues tiene la misma naturaleza que el Padre. Y es solo por medio de Jesucristo que Dios redimirá la imagen suya que Él ha colocado en el hombre y que fue trastornada por el pecado. Ahora, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que por medio de Cristo nosotros podemos volver a ser capaces de reflejar con nuestra vida el carácter santo de Dios si estamos contaminados por el pecado? Bueno, la realidad es que para que esto suceda, Dios diseñó y llevó a cabo todo un plan redentor con el fin de restaurar su imagen en nosotros por medio de Cristo. Y eso lo vemos muy claramente descrito en Romanos 8, 28 al 30. Acompáñenme nuevamente a leer ese pasaje. Romanos 8, 28 al 30. Dice así, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Según el pasaje de Romanos que acabamos de leer, Dios tiene un propósito para un grupo particular de personas escogidas por Él. ¿Y cuál es ese propósito? Que sean conformadas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Interesante, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, Él quería que éste reflejara su carácter. Y después de que el ser humano pecó, Dios sigue queriendo que un grupo particular de personas reflejen el carácter de su Hijo Jesucristo, que no es otra cosa que reflejar el carácter de Dios mismo. Y noten algunas cosas llamativas en este pasaje. En primer lugar,
Dios no va a restaurar su imagen en todos los seres humanos, sino solamente en algunos de ellos que previamente Él ha escogido para tal propósito. Por lo tanto, si tú eres cristiano, entonces debes saber que para ese propósito Dios te eligió, para que en ti se refleje el carácter de su Hijo Jesucristo. Y acá pregunto entonces, ¿eres consciente de esa realidad? ¿Estás viviendo tu vida en conformidad con ese propósito? ¿Refleja tu diario vivir cada vez más el carácter de Cristo? ¿Tus palabras, tus acciones, tus pensamientos se asemejan a los de Jesús? Ahora, este grupo de hombres elegidos por Dios, que Él predestinó para que reflejen su imagen, no es un puñado de nuevos humanos sin pecado que Dios creó aparte de Adán y Eva, sino que más bien este grupo de seres humanos elegidos por el Señor es tomado de la misma descendencia de Adán. Y como ellos se encuentran en enemistad con Dios, estando muertos en sus delitos y pecados, Dios los llama a la reconciliación y a la vida por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, a quien el Señor entregó en la cruz para morir por nuestros pecados. Y estos elegidos, que reciben el llamado eficaz de Dios, en consecuencia, cuando escuchan el Evangelio, se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo como el Salvador de sus almas. Y una vez que ellos hacen eso, entonces Dios los justifica, es decir, los declara justos al poner en la cuenta de estas personas la justicia perfecta de Cristo. Sobre estas personas ya no pesa más la condenación del pecado, ya no hay más cargos en su contra. Ahora son declarados justos ante el juez de toda la tierra por medio de la fe en Cristo. Y una vez que la estadía de estas personas termina aquí en la tierra, Dios las glorificará, dice Romanos. Es decir, los transformará a la imagen del Señor Jesucristo, siendo librados totalmente de la presencia del pecado, tanto en cuerpo como en alma. A diferencia de Adán, estos creyentes glorificados ya no tendrán posibilidad alguna de pecar. Serán salvos para siempre de la presencia y del poder del pecado. Esa es la etapa final de nuestra salvación. Pero antes de eso hay una etapa previa que tiene lugar en nuestras vidas si somos creyentes, luego de que somos justificados por medio de la fe en Cristo, luego de que creímos en Él. Esa etapa consiste en un proceso previo de santificación que Dios lleva a cabo en nosotros, los que hemos creído en su Hijo, y todo con el fin de que nos parezcamos cada vez más y más a Jesucristo, quitando de nosotros todo lo pecaminoso y formando al mismo tiempo en el carácter de estas personas todo aquello todo aquello que refleje su santidad y se corresponda con el carácter de nuestro Señor. ¿Notan, hermanos, todo lo que Dios ha planificado y llevado a cabo para restaurar su imagen en el hombre? ¿Notan lo importante que es para Dios que sus elegidos reflejen su carácter? Todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad hasta ahora es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, debiéramos volvernos a preguntar, ¿nos percatamos de lo importante que es para Dios el hecho de que le reflejemos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Estamos siendo descuidados en reproducir el carácter de Dios en nuestras relaciones? ¿Pueden las personas vernos a nosotros y ver un reflejo acerca de cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios estamos reflejando a los demás con nuestra vida? Cuando soy impaciente con todo y con todos, no estoy reflejando al Dios que se caracteriza por ser paciente. Cuando trato con dureza a los demás, no estoy reflejando al Dios que es misericordioso. Cuando no perdono a quienes me ofenden, no estoy reflejando al Dios que me ha perdonado de todos mis pecados. Cuando llevo una vida desordenada y desorganizada, no estoy reflejando a aquel Dios que es un Dios de orden. Cuando vivo en pecado, no estoy reflejando al Dios que es santo. Cuando me niego a dar a otros de lo que es mío, no estoy reflejando al Dios generoso en quien yo creo.
En definitiva, cuando no actúo como Dios actuaría, no estoy siendo un buen reflejo de su carácter. No estoy cumpliendo con el propósito para el cual Dios me creó y me salvó. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser cada vez más parecido a Él? ¿Cómo yo puedo despojarme de todo el pecado que me impide reflejar con esplendor el carácter santo de Dios ante los demás? Para responder a esta pregunta, volvamos al capítulo 5 de Génesis y leamos los versículos 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta ahí nomás la porción que vamos a leer ahora. Ahora, en medio de esta genealogía, donde se mencionan los nombres de algunos descendientes de Adán y donde también se nos dan algunos pocos detalles sobre los años que vivieron y sobre los hijos que engendraron, la persona de Enoc es una de las figuras más sobresalientes. El autor parece romper esa dinámica repetitiva que venía manteniendo en su relato para enfocarse ahora por un momento en este hombre. Y lo que el autor hace, aparte de referirse a los hijos que engendró, es resaltar una característica particular de esta persona. Y es que Enoc caminó con Dios. Dos veces se utiliza esta expresión para describirlo a él. Ahora, ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? Lo que esto quiere decir es que él tenía un compañerismo íntimo con el Señor. Y esta fue una característica que él mantuvo hasta sus últimos días sobre la tierra. Porque el pasaje nos dice que él caminó con el Señor 300 años después de haber engendrado a su hijo Matusalén. Y acá encontramos otra excepción más en la lista de descendientes de Adán, y es que Enoc no murió, sino que fue llevado por el Señor. Así como Adán no pasó por la experiencia de un nacimiento humano como el resto de sus descendientes, así también Enoc no pasó por la experiencia de la muerte como sí la vivieron el resto de los hombres. Ahora, aquella característica que se resalta sobre Enoc, es decir, que él caminaba con Dios, nos proporciona una respuesta útil para la pregunta que anteriormente hicimos sobre cómo podemos reflejar cada vez más la imagen de Dios en nuestras vidas. La respuesta a esta pregunta es haciendo lo mismo que Enoc hacía, caminar con Dios, es decir, tener compañerismo íntimo con Él, lo cual lo podemos hacer mediante el estudio de su palabra y el tiempo pasado con el Señor en oración. Si nosotros caminamos día a día con Él, conociéndole cada vez más, entonces iremos siendo transformados. Si nosotros tenemos una relación con Dios que va más allá de cumplir superficialmente con ciertas tareas espirituales, si nosotros tenemos un compañerismo íntimo con el Señor, entonces nos admiraremos de cómo es nuestro Dios. Y esa admiración que sentiremos por Él será utilizada por el Espíritu Santo para hacernos más semejantes a Dios. Nosotros buscamos parecernos a aquellos a quienes admiramos. Si admiramos a Dios, vamos a querer parecernos a Él. Si conocemos a Dios, entonces nos asombraremos de su persona. Y al pasar tanto tiempo de calidad con el Señor, su carácter se irá reproduciendo en nosotros. De seguro que Enoc, al caminar con Dios, manifestaba su semejanza a Él por medio de su manera de vivir. El resultado de su compañerismo íntimo con Dios era una vida ejemplar que agradaba al Señor. Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte,
y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, hermanos, ¿quieren reflejar cada vez más a Dios en sus vidas? Entonces, pasemos tiempo con Él, caminemos con Él, así como Enoc caminó con Dios. Conozcámosle, hablemos con Él, escuchémosle, observemos cómo Él ha obrado a lo largo de la historia de la redención, y entonces lo admiraremos, y esa admiración nos llevará a ser como Él. Ahora, en último lugar, leamos los versículos 28 al 32 del capítulo 5. Dice: Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Al final de este capítulo, un nuevo personaje resalta entre todos los demás. Un hombre llamado Noé, cuyo nombre significa descanso. Pareciera él anticipar su nombre, que su vida tendría un propósito especial para esa generación. Su padre afirmó que Noé los aliviaría de sus obras y del trabajo de sus manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Sería acaso Noé el descendiente prometido que vendría de la mujer? Eso lo vamos a ver el domingo que viene cuando estudiemos el capítulo 6. Pero ya las palabras de su padre Lamec nos anticipan que este hombre que había nacido sería de bendición para las personas de su tiempo. Así que, hermanos, nos llevamos este desafío. Si somos creyentes, busquemos reflejar el carácter santo de Dios, porque para eso Él nos creó, para eso Él nos predestinó, para eso Él nos salvó. Pasemos tiempo con Él, conozcámosle e imitémosle en su manera de ser. Y si tú, querido amigo, todavía no eres del Señor, no has creído en Cristo, es imposible que en tus fuerzas puedas imitar el carácter de Dios, porque la palabra dice que nuestro corazón se inclina de continuo al mal. Por naturaleza no buscamos a Dios, no podemos agradar a Dios con nuestras acciones. Todas están contaminadas por el pecado. Pero Él envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y Él te llama por medio del Evangelio hoy a arrepentirte de ellos y a creer en su Hijo. Y todos tus pecados serán perdonados si lo haces. Y entonces estarás capacitado por Dios para de nuevo poder ser aquella persona que le puede agradar con su manera de vivir, que le puede reflejar con su estilo de vida.